Hola amigos, bienvenido a Una Voz en el Camino. Este es su programa de radio desde la estación Puebla de Los Ángeles, 101.5 FM. Es un placer saludarles y les mandamos un afectuoso saludo. Y este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en el Señor Jesucristo. Y hoy tenemos un tema muy especial, muy importante. Tendremos el ministerio, estaremos compartiendo la palabra de Dios, el ministerio de el arpa. Entonces también tengo hoy un invitado muy especial. Quiero que conozcan, él es mi esposo. Bienvenido, esposo mío. Muchas gracias, buenas noches, gracias por sintonizarnos, gracias por permitirnos entrar a sus hogares, a sus vehículos, hacer parte y formar parte de sus vidas en estos jueves de 7 a 8 de la noche. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí conmigo. Le pedí que viniera y que se diera un espacio para estar conmigo y para compartir la palabra de Dios. Mi esposo y yo trabajamos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, damos a conocer su nombre, ¿verdad, Alejandro? Y entonces quiero enviar saludos a la hermana Fabia Guzmán, Clara Susana, Gloria Olarte, que es la reverenda Gloria Olarte, Pati Cortés, Fabia Mozo, Leti García, y todos y todas estas personas, doy gracias a Dios por ellas, son nuestros amigos, como ustedes también, pero ellos comparten siempre la palabra de nuestro Dios. Recuerde que cada vez que usted comparte, pues entonces el evangelio de Dios se expande y mucha gente puede conocer y puede crecer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo y crece en gracia. Entonces, al evangelizar juntamente con mi esposo y al transmitir este programa para ustedes y usted lo comparte, entonces también usted evangeliza juntamente con nosotros y se une también al equipo, ¿verdad, Ale? Así es. Nosotros es importante y los invitamos a compartir a través de nuestras redes sociales, @Una Voz en el Camino TV, en YouTube, Norma Soriano Palestino, porque tal vez alguno de tus contactos, alguno de tus familiares necesite escuchar que Dios lo ama. Tal vez está en depresión, está en problemas y necesita una voz de aliento, una voz de apoyo, una voz que le haga sentir nuevamente vida en esta vida. Así como, por ejemplo, hay una persona que se comunicó con nosotros, ¿verdad? Sí, ¿quieres? Sí, y por ejemplo, a través de las redes sociales, a través del programa de radio, está pidiendo oración por un niño que se llama Martín Sosa. Él acaba de nacer, pero nació grave, está delicado. Y están pidiendo que oremos para que Dios haga su voluntad en su vida y dé fortaleza a sus padres en esta prueba tan fuerte que están atravesando. Sí, entonces recuerde que debemos orar los unos por los otros. Si tú tienes una necesidad o tú tienes algún problema patrimonial, alguna situación con tu hijo que tal vez es desobediente y tal vez tienes alguna situación que no puedes resolver, vamos a orar juntos y vas a ver que Dios lo puede hacer. Nosotros solamente somos siervos de Dios, pero el que hace las maravillas y los milagros y la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo, porque Él es digno de recibir la gloria, porque dio su vida por nosotros, se hizo siervo por nosotros y Él está sentado a la diestra de Dios Padre y tiene todo el poder y la potestad de escucharnos y de dar respuesta a todas nuestras oraciones. Entonces estamos para servirte. Dios está también a tus órdenes en cualquier necesidad que tú tengas. Dice la palabra de Dios que Él oye la oración de los que le buscan y con tremendas cosas dice la palabra de Dios que Él nos responde y Dios siempre responde a nuestras oraciones. Y bueno, antes de comenzar, Alejandro, vamos a hacer una oración. Sí, claro. Es importante conocer a Dios. Si tú ya has probado todo, has probado de todo, has buscado ayuda por todos lados y no la has conseguido, y tu paz no la has recuperado, te invito, busca a Cristo. Él es la respuesta, Él es el camino, la verdad y la vida, y Él es la única solución a todos nuestros problemas. Y vamos a comenzar entonces. Sí, vamos a hacer una oración para empezar y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Tú también ora hasta a donde tú estás, ora porque la palabra llegue a tu corazón.
porque la palabra llegue a tu vida y en donde quiera que nos estés escuchando a través de las redes sociales, en todo el mundo. Quiero decirte que ahí está el Señor Jesucristo. Él es nuestro Dios omnipotente, omnipresente, y Él tiene todo el poder para escuchar donde quiera que tú estés. Él va y ve tu necesidad, y Él fluye a través de una boca pecaminosa como la mía, y como la de mi esposo. Pero sabes una cosa, su sangre tiene poder que nos limpia de todo pecado, y a través de su preciosa sangre carmesí, nosotros podemos hablar la palabra de Dios, declarar la palabra de Dios, y Él nos usa. Él usa vasos como Él desea, los limpia y los perfecciona. Todavía nos falta mucho, pero Dios siempre nos usa para que tú puedas ser restaurado por Jesucristo. Entonces, ¿sabes una cosa? Entonces, vamos a orar un minuto y vamos a dar gracias a Dios. Cerramos nuestros ojos. Señor, te damos gracias porque nos das el privilegio de poder dar a conocer tu palabra. Gracias, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, juntamente con mi esposo, Señor, que tú oigas nuestra oración. Señor, somos tu matrimonio. Toma, Señor Jesucristo, nuestras vidas para honra y gloria tuya. Señor, juntamente con mi esposo nos escondemos en la cruz del Calvario para que tu nombre sea dado a conocer, Señor, y que tu palabra, Señor Jesucristo, sea manifestada en cada corazón y dé fruto, Señor, al 30, al 60, Señor, y más todavía, Señor, al 120%, que tú vienes pronto, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bien, ahora vamos a... Comencemos nuestro tema. Sí, vamos a comenzar nuestro tema, y como les dije al principio del programa, se llama el ministerio del arpa. Y entonces yo quiero decirte que Dios quiere enseñarte hoy cómo tocar el arpa en este último tiempo y poder estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo descenderá del cielo con un sonido fuerte de trompeta. Dice la palabra de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y después nosotros seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en los aires. Jesucristo viene como un relámpago que sale del oriente al occidente, y no sabemos en qué momento Él va a venir, pero nosotros debemos estar preparados. Las cosas ya no están nada fáciles, pero Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de todas las cosas. Así es que Dios nos está dando las armas y nos está dando todos los secretos y los tesoros muy guardados para que tú puedas llegar a su presencia y tú puedas estar preparado, limpio, que tu corazón esté limpio, y Él está avisando a tu corazón, tocando a la puerta de tu corazón y diciéndote: despierta, no duermas, porque el amado viene en las nubes, salida a recibirle, y su esposa se está preparando y lo está esperando. La esposa tiene que estar gozosa, Alejandro. La esposa tiene que estar en armonía, tiene que estar con gozo, esperando al amado, no estar quejándose ni murmurando por el dolor, por las aflicciones, por las enfermedades, por la economía que está viniendo, sino al contrario, decir que es necesario que acontezca todo esto en nuestras vidas, que venga la aflicción para que estemos pulidos, perfeccionados, porque Dios nos está puliendo. Entonces vamos a ver cómo es que vamos a tocar el arpa en este último tiempo y estar preparados. ¿Está bien? Vamos a ir entonces a la palabra de Dios en Apocalipsis, Alejandro, del capítulo 14, del 1 al 5. ¿Tú quieres leer? Ajá. Voy a invitar a mi esposo a que lea Apocalipsis 14, del 1 al 5. ¿Está bien? Y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas, y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 animales y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, esto quiere decir que
aquí está hablando que cuando después estemos con el Señor Jesucristo, allá en su presencia, cuando estemos con Él en las bodas del Cordero, cuando ya estemos gozándonos con Él, dice que vamos a hacer sonido como de muchas aguas, y entonces ahí es donde van a estar los arpistas. Entonces Dios te está invitando a ti, a mí y a todos los que queramos seguir al Cordero por donde quiera que Él va. Entonces dice que vamos a tener que aprender a tocar el arpa, pero los arpistas allá en el cielo que van a tocar el arpa, entonces somos nosotros los que queramos crucificar nuestra carne, porque Alejandro dice la palabra de Dios en Mateo 15:19, porque del corazón, dice, de los hombres salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y todo esto que se llama pecado y que no agrada a Dios. Entonces cuando tú empiezas a tocar tu arpa, entonces viene un verdadero arrepentimiento delante de Dios, te arrepientes de aquellos pecados que Dios está mostrando que no le agradan en tu corazón. Entonces tú empiezas a tocar el arpa por las pruebas que está mandando, para que Dios te muestre qué es lo que está pasando en tu corazón. Tiene que venir la aflicción y tiene que venir la prueba para que tú puedas abrir los ojos y darte cuenta. Dios viene y quita la ceguera que hay en nosotros, y entonces quiero decirte que Jesucristo empieza a limpiar tu corazón y tú empiezas a tocar el arpa, y entonces tú estás de acuerdo en que Dios esté trabajando en tu corazón, lo esté puliendo, lo esté santificando para que tu vida sea transformada por Cristo. ¿Tú quieres decir algo? Así es. Lo más importante es cómo vamos a reaccionar nosotros a través de las circunstancias que atravesamos en nuestra vida. Nos podemos pasar quejándonos toda la vida, murmurando, así como el pueblo de Israel cuando estaba en el tiempo del desierto, ¿verdad? Que en un viaje que era corto tardaron 40 años dando vueltas y vueltas a lo mismo, por su murmuración, por su queja, por su enojo, porque decían que ellos no merecían estar ahí, y ellos seguían recordando Egipto, seguían recordando lo que tenían allá atrás y lo que habían dejado, y seguían quejándose. Y vemos aquí en Apocalipsis cómo dice que esos tañadores del arpa serán aquellos que fueron comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que su cántico que emitan solamente lo iba a conocer estos 144,000 y nuestro Dios. Este cántico es un cántico de gratitud, un cántico de alabanza, un cántico de adoración, un cántico que dice: Señor, no importa si estoy en placer o en dolor, no importa si estoy en enfermedad o en salud, no importa si estoy en escasez o en abundancia, tú eres mi Dios, tú eres justo y todo proviene de tu mano, Señor. Gracias. Bueno, como todos sabemos, quiero decirles entonces solamente que es un arpa. Un arpa es un instrumento musical de cuerda pulsada. El sonido se obtiene al tocar las cuerdas con los dedos. Fue creada antes que la guitarra. El músico que la toca se le llama arpista. Y entonces este instrumento es muy antiguo. Y quiero también decirles cuántas cuerdas tiene el arpa. El arpa entonces tiene 12 cuerdas, quiero decirle. Cada una de ellas tiene un significado, pero más adelante vamos a decirle cuál es el significado del arpa. Entonces, ¿qué significa tocar el arpa? Tocar el arpa significa entonces alabanza a Dios, alabar a Dios, y entonces cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros tenemos una vida entonces de oración y una vida de búsqueda, y cuando realmente nuestro corazón es sincero con Dios, es dulce, es sublime, es tierno, es real con Dios, entonces nosotros estamos tocando el arpa cuando nosotros verdaderamente le alabamos, ¿no, Alejandro? Cuando nosotros le glorificamos, y entonces es cuando nosotros tocamos el arpa, cuando vamos a una iglesia o asistimos a un lugar y no solamente de oídas, y que la palabra que nosotros escuchamos de Dios se quede aquí en nuestro pensamiento, en nuestra cabeza almacenada, en nuestro registro memorial, sino baje al corazón. Entonces es cuando realmente la bajamos, Alejandro, la palabra al corazón, entonces somos hacedores de su palabra, no solamente oidores. Y cuando nosotros tocamos el corazón de Dios, y porque hemos sido sinceros, entonces eso significa estar tocando el arpa, porque estamos
estamos empapándonos de su preciosa sangre y estamos creyendo en su sacrificio y creemos que verdaderamente Jesucristo murió y resucitó por nosotros y tiene el poder de cambiar nuestra naturaleza pecaminosa y darnos una nueva naturaleza como Él es, a imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Así es. Tocar el arpa significa orar con fuerza, doblarse, gemir. No es solamente hacer una oración leve, una oración despacio, no, es una oración con fuerza, de desesperación, que sale desde nuestras entrañas. ¿Para qué sirve este tipo de oración? ¿Y para qué sirve este ministerio del arpa? Cuando Saúl se alejó de la voluntad de Dios y pecó, dice que espíritus malos, que espíritus malignos lo atacaban. Y atacaban su cuerpo y lo hacían loco, lo hacían enloquecer. Por lo tanto, tuvo que pedir un tañador, tuvo que pedir una persona que supiera tocar el arpa. Y esta persona que sabía tocar el arpa era David, porque David estaba y caminaba y era su vida conforme a la voluntad de Dios. Él caminaba, oraba y se comportaba conforme a la voluntad de Dios. Entonces él sabía tocar el arpa y cada vez que él tocaba el arpa, esos espíritus que atormentaban a Saúl huían. Pero como Saúl no estaba en una relación correcta delante de Dios, cuando David se alejaba y dejaba de tocar, era nuevamente atacado, era nuevamente mortificada su alma hasta el grado de perderse, hasta la locura. Entonces es importante que tú, que nos estás escuchando en esta noche, si tienes un problema muy fuerte, necesitas invertir en oración para poder resolver esa situación. Necesitas doblar tus rodillas y empezar a gemir con desesperación, como una oración de vida o muerte, una desesperación para decirle: Señor, a través de esta oración que sale desde las entrañas mismas, poderle decir: cambia esta situación, Señor, ayúdame, sálvame. Ajá, voy a darles la cita en Primera de Samuel, lo cual está compartiendo mi esposo, 16 del 14 al 16, dice así la palabra de Dios: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y atormentábale el espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora que el espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando fuere sobre él el espíritu malo de parte de Dios, él taña con su mano y tenga alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadnos pues ahora alguno que taña bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió dijo, diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Betlehem, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente con sus palabras, y hermoso, y Jehová es con él. Entonces, recuerden cómo era la naturaleza de David, Alejandro. La naturaleza de David era una naturaleza muy diferente a la de Saúl. David dice que era apasionado con Dios, por Dios, dice que era conforme al corazón de Jehová, era el deleite de Jehová. ¿Te imaginas que tú seas el deleite de Jehová? Cuando tú llegues a ser, Alejandro, el deleite para Jehová, todo lo que tú le pidas, Él te lo va a dar. Todo lo que tú le pidas, porque lo estás deleitando, porque conoce tu corazón, que es sincero. Y si tal vez tú quisieras que Dios ya te respondiera, porque estás siendo sincera, debemos esperar para que Dios nos vaya transformando. Solo dile a Dios: yo sí quiero ser transformado. Yo no quiero un corazón como el corazón del rey Saúl. Y dice que David tenía una personalidad fiel, valiente. Dice que procuraba siempre el bien de los demás, era leal, era noble, y dice que siempre era un verdadero guerrero, David. Y entonces voy a leerte la personalidad de Saúl. La personalidad de Saúl era que era muy envidioso. Si tú eres una persona envidiosa,
pues eso no vas a poder tocar el arpa. Tienes que ser sincera con Dios, y tienes que ser sincero con Dios y entregarle esa semilla de envidia, porque tú tienes tus propios talentos, otros tienen también sus propios talentos, y tú eres un empresario y no tienes por qué estar envidiando a otra persona, sino al contrario, decirle: Señor, qué bueno que mi hermano es prosperado, qué bueno que mi hermana es prosperada, eso me gusta, qué bueno, yo tengo mis propios talentos y yo voy a ser sincera contigo, voy a ser fiel para que yo pueda ser una mujer parecida a la personalidad del rey David. Y dice que también Saúl era un hombre miedoso. Dice que era soberbio, era necio, era desobediente. Y a Saúl, recuerde que lo eligió el pueblo, y a David fue Dios el que lo puso por rey. Saúl, como decía mi esposo hace unos momentos, perdió su reinado por su necedad, por su desobediencia. No obedeció al rey, al profeta Samuel. Fue muy desobediente, nunca le hizo caso de las indicaciones que le daba. Entonces, si tú eres líder, debemos de obedecer muy bien, ¿verdad, Alejandro? Lo que nuestros pastores nos dicen, nuestros ancianos gobernantes. Debemos sujetarnos y someter nuestra cabeza a la soberanía de Dios. Cuando nosotros obedecemos a nuestros pastores, entonces tú estás deleitando el corazón de Dios. A lo mejor ellos estén equivocados, pero Dios va a traer juicio a ellos, porque Dios siempre es justo y es un Dios de balanzas justas. Pero a ti te corresponde someterte y sujetarte a tus autoridades superiores, porque le dice la palabra de Dios, para que tú seas prosperado en todos tus caminos, y seas prosperado también en el trabajo con nuestro Señor Jesucristo, y no seas un rey Saúl, porque en las iglesias hay muchos Saúles, y en las iglesias también hay muchos Davids. Pero lo más triste es cuando un Saúl, por ejemplo, no está en la forma correcta y no tiene una personalidad correcta, y entonces trae mucho dolor a su propia vida y también afecta el cuerpo de Cristo. Entonces tú tienes que aprender siempre a estar en una balanza correcta, ¿verdad, Alejandro? Y tocar el arpa, al obedecer a tus líderes, a tus maestros, porque para que tú seas prosperado, ¿no crees? Así es, tú tienes que reconocer primero que nada tu condición. A lo mejor eres un hijo desobediente, donde tu mamá, tu papá te ordenan, te piden que hagas algo en la casa y simplemente no obedeces. Y si así eres de niño, cuando seas adulto tampoco vas a obedecer a tus líderes, a tus jefes, a tus empleadores, a las personas que te contratan para realizar algún trabajo, porque siempre vas a querer, tu corazón va a estar lleno de orgullo y siempre vas a creer que tú tienes la razón, y no es así. Entonces lo primero que tienes que hacer es reconocer que estás mal, es reconocer que no estás obedeciendo, y entonces empezar a arrepentirte, empezar a decirle: Señor, me arrepiento, y por eso son las consecuencias de lo que estoy viviendo. Dios nos ama y nos ama demasiado, tanto es así que mandó a su único hijo a morir por ti y por mí, pero no ama el pecado. Entonces nosotros si queremos acercarnos al Padre, el único camino es Jesucristo, y lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón, arrepentirnos, decirle: Señor, perdóname porque no estoy obedeciendo, porque estoy queriendo hacer mi voluntad como Saúl lo quiso hacer. Saúl, cuando fue nombrado rey, él quiso hacer, y hizo y deshizo dentro de su gobierno, y no se sometía. Entonces tú tienes que decirle: yo me quiero someter a la cabeza, al gobierno perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, y entonces tu vida va a empezar a transformarse, tu vida va a empezar a cambiar. Ajá, y vamos a reforzar un poco lo que estamos diciendo de la palabra de Dios en 1 Samuel 18, del 7 al 11, dice así la palabra de Dios: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió sus 1000 y David sus 10,000. Enojóse Saúl en gran manera y desagradó esta palabra en sus ojos, y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl miró de a través a David. Otro día aconteció que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y mostrábase en su casa con transportes de profeta, y David tañía con su mano como los otros días, y estaba una lanza a la mano de Saúl, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared, y 2 veces se apartó de él David. Entonces dice: mas Saúl
se temía de David por cuanto Jehová era con él y se había apartado de Saúl. Continuando con la personalidad de Saúl, recuerda que acabamos de leer que quiso matar Alejandro al rey David con una lanza, ¿no? Porque David era malo. Yo recuerdo que una vez tuve yo esta experiencia, ¿no? De que alguien quería matarme emocionalmente con una lanza hace como unos 15 años o 20 años, ¿no? Cuando Dios permitió que yo estuviera como líder de jóvenes. Entonces yo recuerdo que para mí no fue fácil, ¿no? Y lo único que yo hacía es orar, y yo tenía miedo. Había mucho miedo en mi corazón, y yo le decía: Señor, tengo mucho miedo, siento que a esta persona me está haciendo muchísimo daño, pero era el propósito de Dios para poder conocer que Dios verdaderamente te defiende, y Él pone una balanza en tu vida, y Él siempre sabe el corazón del hombre cuando actúa mal. Y entonces yo recuerdo que el Señor me defendió, y me costaba mucho perdonar. A veces nos cuesta tanto perdonar, pero el perdonar significa también aprender a tocar el arpa. Tenemos que perdonar a los que nos ultrajan, a los que nos persiguen, a los que nos dañan, a los que nos golpean, a los que nos hieren, a los que hablan mal de nosotros. Tenemos que aprender a perdonarlos, porque por eso Dios permite eso. Nosotros tenemos que tener un corazón conforme a Jesucristo, perdonador. No es nada fácil, pero sí se puede. Dios tiene todo el tiempo para darte la victoria, siempre tiene el momento exacto para darte la victoria. Cuando tú estás de rodillas, Él ya sabe que tú estás dispuesto y dispuesta a perdonar, y Él pone el momento para que tú puedas enfrentar a tu enemigo, y Él siempre te da esa gran victoria. Y tal vez tú tienes miedo en alguna situación que tú estás pasando, no precisamente a alguna persona que te esté dañando. Tal vez le tienes miedo a tu esposo. Hay mujeres que le tienen mucho miedo a sus esposos. Hay hijos que le tienen mucho miedo a sus padres y también a sus hermanos. Hay muchas personas que le tienen miedo a sus vecinos, y Dios te dice hoy que tú no debes tener miedo. El rey David tenía mucho miedo, perdón, y se andaba escondiendo siempre en las cuevas, Alejandro. Así es. Sí, no tengas miedo. Dios dice que Él busca a los valientes y esforzados. Valiente es aquel. Todos podemos tener miedo, lo importante es vencer nuestro miedo. Que el miedo no nos deje escondidos en la cama, que ya no quieras pararte de tu cama, quieras estar en tus cobijas. Miedo es que no quieres salir de tu casa. No, puedes tener miedo a alguna situación, pero enfréntalo en el nombre de Jesús. Él es el que te da la fortaleza, Él es el que te da la valentía, Él es el que te da el poder, Él es el que te da la victoria, para que tú puedas salir y vencer. Hay un versículo en la Biblia que dice: todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece. Él te puede fortalecer. Tú dile solamente: Señor, yo quiero enfrentar a esta persona, para que ponerle un alto. A lo mejor en la escuela te están haciendo bullying y no sabes cómo enfrentar a tus enemigos. Habla con tu familia, habla con tus padres, tenles confianza, pero sobre todo dobla tus rodillas y dile a Jesucristo: dame la fortaleza y la sabiduría para poder vencer. Sí, porque el miedo te paraliza emocionalmente, te roba tu gozo y tu paz y tu armonía. Y no solamente te roba tu gozo y tu paz y tu armonía, sino también roba la paz de tus hijos, la paz de tu familia. Y recuerda que Dios desea que tú seas una mujer muy valiente para poder enfrentar todas las situaciones que vengan, aún las enfermedades, aún la crisis económica. Dios hoy te dice y te manda a que no tengas miedo, porque Dios está contigo. A donde tú estás está contigo, a donde vayas va contigo. Y Él siempre te dice que esperes en Él, porque Él es la respuesta para tu vida. Y dice así la palabra de Dios: porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Secóse la hierba y la flor se cayó. Lo dice en primera de Pedro 1:24. No tengas miedo al hombre, que es como la hierba, que de pronto crece y de pronto florece y luego se marchita. Así son los malos. También los malos son como la flor del tejado, ¿verdad? Como las plantas de un tejado. ¿Has visto las plantas cómo crecen en un tejado? Que nadie las riega, y sin embargo son plantas que están ahí solamente haciendo un estorbo en la planta de tu tejado. Pero sabes, en cualquier momento se secan y se marchitan y ya no están. Así es el malo, y así pasó con el rey Saúl. De pronto Dios lo quitó, le quitó el reinado, lo humilló por su necedad, porque nunca quiso ser sincero con Él. Y a veces cuando llaman tantos años y tú no quieres
ser sincero con Dios, pues tiene que hacerte a un lado Dios y darle a otra persona la bendición que era tuya, tiene que quitártela y se la da a otra persona. Es lo mismo que hizo con Saúl. Dios le dijo a Saúl, yo ya tengo al profeta Samuel, ya no llores por Saúl, porque el profeta Samuel lloraba muchísimo por Saúl, lo quería muchísimo, y le dijo, no llores por Saúl, porque yo ya tengo un nuevo rey, que es un rey conforme al corazón de Jehová, y él ya tiene quien va a ocupar el trono, ya tiene rey Israel, porque Dios lo escogió. Y entonces lo tuvo que quitar y le dio que escogiera a Saúl, y escogió Saúl todo un camino malvado. Y entonces, sabes, Dios desea que tú andes y camines los senderos rectos, los senderos de vida eterna. Así es. Saúl no se arrepintió en ningún momento, muy al contrario de lo que hacía David. David, cuando pecaba, inmediatamente se arrepentía y se ponía en la posición correcta delante de Dios, reconociendo su pecado. ¿Quieres conocer cuáles son los espíritus malos? Puedes abrir tu Biblia en Marcos capítulo 7, versículo 20 al 24, y ahí vienen detallados uno por uno cuáles son los espíritus que atacan el corazón del hombre, y esos espíritus malos, malignos, que hacen que uno peque, como son los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, desvergüenzas, ojo maligno, injurias, soberbia, insensatez y orgullo. No nos daría tiempo en este programa para poder explicar uno por uno de estos espíritus malos, estas cuerdas incorrectas, porque nosotros tenemos un arpa y tú decides si quieres tocarla con estas cuerdas incorrectas de pecado o quieres tocarlas a través del Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de lo que dice Éxodo 34, versículos 6 al 7. Dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad, grande en verdad, guardador de misericordia, perdonador de iniquidades, perdonador de rebeliones, perdonador de pecado, juez justo. Estas son las cuerdas que nosotros debemos tocar, estas son las cuerdas que a través del Espíritu Santo, y yo te quiero hacer una pregunta hoy. ¿Tú quieres ser lleno hoy del Espíritu Santo o de un espíritu malo que venga a atormentarte todos los días, que no te deje dormir? Hay personas que se nos han acercado y nos dicen que yo de noche tengo pesadillas y tengo estas situaciones. Estos son los espíritus malos, que una vez que nosotros, al aceptar al Señor, nuestro corazón está limpio, nuestra casa espiritual está limpia, pero si no la mantenemos así, ¿qué va a pasar? Dice este espíritu que lo corremos, lo quitamos de nuestra vida, pero cuando ve que no puede, no tiene un lugar donde posar, regresa. Y si no nos ve en una posición correcta, no solamente va a regresar a él, sino dice en la palabra de Dios que 7 espíritus malos más vendrán con él. Entonces, Alejandro, cuando tú no tocas el arpa, cuando tú no obedeces la voz de Dios, no alabas a Dios, no oras intensamente, con clamor fuerte, entonces tu corazón y tus entrañas están llenas de odio, están llenas de amargura, están llenas de tinieblas, de resentimiento, están llenas de venganza y también están llenas de desaliento, de desamor contra tu prójimo, contra los demás, aún en tu iglesia, aún en tu cuadra, aún en tu casa. Estás lleno de entrañas sin misericordia, no tienes misericordia ni por tus padres, ni por tus hijos, ni por tus hermanos. Entonces debes correr a la cruz del Calvario y venir a Él y pedir perdón. Entonces dice en Isaías 16:11, por tanto mis entrañas sonarán como arpa acerca de Moab, y mi interior en orden a Kir Jaraset. Dice entonces que sonarán como arpa. ¿Qué quiere decir? Recuerda que el pueblo de Israel estaba esclavizado con el pueblo de los moabitas. Los moabitas eran un pueblo idólatra, y la idolatría es precisamente nuestro desaliento, nuestro enojo, todo lo que son los vicios, todo lo que es lo corrupto en contra de Dios, todo lo que se llama pecado, los adulterios, como te decía, los celos, la venganza, ¿no? El buscar. Hay muchas
mucha gente que tiene que estar vengándose a cada momento, buscando venganza para poder desquitar su ira. Entonces esas son las tinieblas que están viniendo a tu vida, y ahorita que el Señor viene pronto y que se acerca en este último tiempo, entonces Alejandro, las tinieblas hemos aprendido que son más espesas y más densas, y si tú no cantas alabanzas a Dios, si tú no oras con intensidad, con fuerza, con llanto abundante, en tu cuarto de oración, entonces no vas a poder pasar estas tinieblas. Tienes que hacerlo, porque eso significa tocar el arpa como lo hizo el rey David, para que tú seas un refrigerio para la gente que te rodea, para que tú seas un aliento, una fortaleza para tus hijos, para tus vecinos, en la escuela, donde quiera que tú te desenvuelvas, y puedas ser un embajador y una embajadora de la palabra de Cristo, porque entonces eres una fuente llena que está brotando para vida eterna, y eres también un ejemplo para todos aquellos, y eres la luz de Cristo Jesucristo, alumbrando, porque es Cristo el que alumbra, pero Él desea que tú estés dispuesta a tocar el arpa, porque Él quiere usarte para dar a conocer su naturaleza y su nombre. Pero si no la das a conocer primero en tu casa, no vas a poder hacerlo con los demás, porque un buen arpista comienza en su persona primero, y después de su persona, entonces en tu casa, con tus amigos, con tus vecinos, que vean la gloria de Dios en ti y que vean el arpa en ti. Cuando usted acepta a Jesucristo, Alejandro, cuando aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, entonces el Señor incrusta el arpa en nuestras entrañas, y las entrañas es en nuestro estómago espiritual, que son los intestinos, que son el hígado, que son el páncreas, y bueno, todo lo que son las vísceras espiritualmente hablando. Por eso nos enfermamos del estómago y tenemos enfermedades, Alejandro, psicosomáticas, ¿verdad? Porque siempre todo lo que entra por el cerebro baja hasta el corazón, y del corazón baja hasta el estómago, y de ahí se va a la letrina. Pero entonces dejamos muchas cosas aquí en nuestro estómago emocionales, como los enojos, como los odios, como los resentimientos, como el orgullo. Y ahí es donde empieza el cáncer, empiezan los problemas gástricos, empieza la gastritis, la colitis y tantas enfermedades que a través del estómago se manifiestan, porque no tenemos entrañas de misericordia, porque no nos hemos podido levantar y empezar a ahuyentar aquello que te está atormentando, como dice mi esposa, primero a ti mismo. ¿Qué es lo que te está atacando a ti? Levántate y empieza a pelear primero por ti, y después vas a empezar a poder pelear por aquello que está atormentando a tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos, en tu trabajo. ¿Cómo está tu situación? ¿Cómo está tu situación económica? ¿Cómo está tu situación con tu esposa, con tus hijos? Depende mucho de lo que tú estás haciendo, depende mucho de las actitudes que tú estás tomando delante de ellos. Quiero decirte entonces que cuando Jesucristo incrusta el arpa, ha incrustado el arpa, cuando le conoces a Jesús como tu Salvador, tú tienes que usar esa arpa, tú tienes que empezar a tocar esas 12 cuerdas, y tú tienes que empezar a alabar a Dios en una forma intensa, y glorificar a Dios en una forma intensa, sin medida, porque Dios no tiene límites en la alabanza. Dios es un Dios sin límites, y Él desea que tú hagas lo mismo que hacía el rey David, y que tengas esas entrañas de misericordia. Recuerda que entonces que Jesucristo en la cruz del Calvario tocó su arpa. Él tocó el arpa, Él tenía una arpa ya en sus entrañas, que el Padre le dio, le obsequió, y por eso Él en la cruz del Calvario pudo alabar a Dios en medio de su sufrimiento. Y Él gemía y decía: perdónalos, porque no saben ellos lo que hacen. Y estaba callado, sin murmurar, sin enojarse, sin responder. ¿Y cuántas veces respondemos a nuestro esposo? ¿Cuántas veces peleamos? ¿Cuántas veces ofendemos a los demás? A veces ni siquiera nos damos cuenta y estamos en desacuerdos con Dios. Pensamos que nosotros somos justos, y Él es justo, y nosotros somos Él es injusto y nosotros somos justos. Y entonces Dios desea que nosotros entendamos que Él es la cabeza y la soberanía, y aceptemos su soberanía de Dios, porque es entonces cuando nosotros aceptamos, estamos tocando el arpa en gratitud y alabanza, estamos llenos de gratitud. Y es un ejemplo el que Él nos pone en la cruz del Calvario, de tocar el arpa como Él también lo hizo por nosotros, y no guardó en ningún
momento rencor, sino al contrario, Él es, como decía mi esposo hace unos momentos, Él es misericordioso, piadoso, lento para la ira, grande en misericordia, grande en verdad. Y si quieres escuchar y ver más programas de Una Voz en el Camino, te invitamos a nuestras redes sociales, @Una Voz en el Camino TV, o a través de YouTube, Norma Soriano Palestino. Y continuando con nuestro tema, me gustaría dar, Normita, si me permites, la base escritural sobre lo que es tocar el arpa. Esto lo podemos ver en Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 16, versículo 11 al 14. Dice la palabra de Dios: por tanto, mis entrañas sonarán como arpa acerca de Moab, y mi interior en orden a Kirk Hazaret. Y acaecerá que cuando Moab pareciere que está cansado sobre los altos, entonces vendrá a su santuario a orar y no lo valdrá. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Pero ahora Jehová ha hablado, diciendo: dentro de 3 años, como años de mozo de soldada, será batida la gloria de Moab con toda su grande multitud, y los residuos serán pocos, pequeños y no fuertes. Y así es como nosotros, a través de nuestras entrañas, tiene que salir este cántico, tocar el arpa, este cántico especial que solamente vamos a conocer nosotros y Dios. No todos pasamos la misma situación, tal vez es parecida, pero todos tenemos una situación diferente. Aún en las enfermedades, en la economía, en las situaciones de problemas, todos estamos pasando por alguna situación difícil, pero lo importante es qué sale de tus entrañas. Un cántico de gratitud, un cántico de adoración, y decir: Señor, tú eres una balanza perfecta, placer y dolor proviene de tu mano. Yo solamente te doy gracias, Señor. No quiero quejarme, no quiero murmurar, me está doliendo esta transformación, pero sé que me estás perfeccionando, Señor. Yo te di permiso cuando te acepté en mi corazón, que hicieras lo que tuvieras que hacer para terminar la obra en mí. Bueno, y quiero decirte que el Padre ve la sangre de su Hijo Jesucristo clamando por nosotros, tocando el arpa. Jesucristo ruega por nosotros, siempre está rogando por nosotros al Padre, siempre está pidiendo misericordia por nosotros. Por eso es que cuando nosotros venimos a Él y le buscamos, sentimos su amor, porque Él tiene un ministerio de amor. Jesucristo toca el arpa, y su arpa es un arpa de amor. Y cuando Él toca el arpa de amor, entonces tú puedes sentir el amor perfecto de Dios, que cuantas veces tú le fallas, que cuantas veces tú haces lo negativo y a veces no eres sincero con Él, entonces Él viene y te da una nueva esperanza, a pesar de cómo somos con Él, a pesar de nuestras iniquidades, de nuestros errores, de nuestras transgresiones. Él siempre viene y nos da una nueva oportunidad, y podemos sentir su precioso amor, su felicidad, su gozo, su paz, por esa arpa que siempre está tocando delante del Padre, está orando por nosotros, está alabando al Padre por nosotros. Y sabes, también Él desea que tú hagas lo mismo, que te unas a Jesucristo, su Hijo, para que también Él esté agradado de ti. Y cada vez que tú le busques, cuando tu problema sea muy grande, tu montaña de problemas, tus situaciones dolorosas, tus enfermedades, Él toca el arpa delante del Padre, y el Padre manda su bendición a nosotros. Y entonces dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, el Padre y el Señor Jesucristo son uno solo. Entonces ellos se unen para darte a ti la armonía que necesitas en tu hogar, para darte a ti la fortaleza en un hospital donde te encuentras, para darte una esperanza en la cárcel donde tú te encuentras, y darte la salida a tus situaciones. Así es. Nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque el propósito del enemigo, ¿cuál es? Es hurtar, matar y destruir. Pero Dios es poderoso y nos ha dado herramientas muy poderosas para poder contraatacar y para poder defendernos. ¿Cuáles son estas herramientas? El ayuno, la oración y leer su palabra. Yo te invito que todos los días dobles tus rodillas, busca un lugar en tu casa y dobla tus rodillas donde nadie te moleste y empieza a orar. Empieza a platicar con Dios. Orar es platicar con Dios. Orar es tocar su corazón hasta que Él traiga una respuesta a tu vida. Te invito también a leer la palabra de Dios. Si no sabes cómo leerla, te invito a que te congregues en una iglesia donde
la base, el fundamento, sea el estudio de la palabra, de la Biblia. Te invitamos, nosotros estamos a cargo de la iglesia en Torre Fuerte. La dirección es Valle del Yaqui 6829, Colonia del Valle, en Puebla, cerca del puente de Chonacatepec. Ahí puedes reunirte con nosotros. Estamos todos los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde y los viernes de 5 a 7 de la tarde. Bien. Y dice la palabra de Dios: celebrad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, en el Salmo 33:2. Entonces es un mandato de Dios en la palabra. Desde el momento en que tú la abres, Dios te está hablando a tu vida, está hablando a tu caminar, a tu corazón y a tus pensamientos. Entonces dice que Él desea que tú hagas una celebridad a Jehová, hagas una celebración tocando el arpa y que le cantes también con el salterio y el decacordio. Entonces estos instrumentos espirituales Dios los ha puesto en ti y tienes que usarlos. Como decía mi esposo, no tienes por qué darlos al enemigo, no tienes por qué dejar que él los use, no tienes por qué permitir que en tu casa entre el desaliento, el odio y el desamor a tu vida. Y Dios es tan hermoso que Él desea sanar tu hogar, sanar tu matrimonio. ¿Te gustaría tener un hogar así como dice Salmos 144:13? Yo recuerdo cuando nos casamos, Alejandro, ya vamos a cumplir 17 años el 28 de diciembre, entonces yo lo hice inocente, ¿o fue al revés? ¿Verdad? Yo recuerdo que yo fui la que le dije a mi esposo: ¿sabes qué? Ya es tiempo de casarnos, ¿verdad? Si es tiempo, ¿sabes que nos vamos a casar? ¿De veras quieres casarte conmigo? Entonces vamos a casarnos ya. Y si no te vas a casar conmigo, ¿sabes qué? Aléjate de mí, le dije, porque pues hay más cola esperando, ¿verdad? Y le dije: ¿quieres de veras casarte conmigo? Y él me dijo: sí, yo quiero que tú seas mi esposa, ¿verdad? Entonces los dos nos unimos y gracias a Dios es un excelente esposo. Tenemos una hija hermosa. Y entonces el pastor, yo recuerdo que nos leyó este salmo que predicó, ¿verdad? En la iglesia. Dice el Salmo 144:12, que nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud. ¿Está bien? Nuestras hijas como las esquinas labradas a manera de un palacio, nuestros graneros llenos provistos de toda clase de granos, nuestros ganados que paran a millares y 10 millares en nuestras plazas, que nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, que no tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito ni alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Así es. Entonces, Dios te llama y Dios te está invitando a que tú seas, entonces, a que tus hijos sean como plantas crecidas en su juventud, para que entonces ellas puedan dar testimonio también de unos padres amorosos, de unos padres como un ejemplo, como un gran ejemplo, que seamos nosotros para nuestros hijos y nuestras hijas como las esquinas labradas a manera de un palacio. Dice: vuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, ¿no? Que haya bendición en tu hogar, en todos los aspectos. Entonces, cuando tú tocas el arpa en la forma correcta, serás una mujer entonces y un hombre bendecido. Así es. El tiempo se está terminando. Y me gustaría que en esta noche tú reflexionaras. Y yo te invito a que reflexiones y le pidas al Señor en oración: ¿qué es aquello que te está atormentando? ¿Qué es aquello que te está agobiando, que está robando tu paz? No pierdas tu paz tan fácil. El Señor vino y pagó un precio, y un precio de sangre a través de su vida por ti y por mí. El enemigo quiere a veces engañarnos, que nada podemos, que no merecemos nada, y es así, pero en Jesucristo somos más que vencedores. Yo te invito a que cierres tus ojos esta noche y hagamos una oración. Sí, ya terminamos, ¿verdad? Señor, te damos gracias porque nos das el privilegio, Señor, de compartir de tu palabra. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, con todo nuestro corazón te pedimos, Señor, por cada familia, Señor, que nos está viendo, Señor, por cada una, Señor, de las personas que tienen una gran necesidad, Señor, ayúdalos en donde quiera que se encuentren, Señor, aquellos que están en sus autos, aquellos que están en sus negocios todavía, Señor, ayúdalos en sus necesidades, Señor, solamente tú sabes lo que está pasando en sus vidas, pero tú eres
un Dios fuerte, que nos ayudas, que nos bendices, que te acuerdas de nosotros, que nos das la fuerza en el camino, Señor, para seguir adelante. Bendice a cada uno, Señor, de mis hermanos, Señor, ayúdalos donde en cualquier rincón del mundo donde se encuentren, Señor, a los que están enfermos. Te ruego que lleves el refrigerio, Señor. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos a tocar, Señor Jesucristo, el arpa, porque tú la has puesto en sus entrañas, Señor. Ayúdalos a perdonar, Señor. Ayúdalos a ser sanados, Señor Jesucristo. Ayúdalos, dales un espíritu de oración, Señor. Ayúdalos, Señor, a acercarse a ti, Señor, a perdonar a quien los ha ofendido, a perdonar a quien los ha dañado, Señor Jesucristo, y también a pedir perdón si han dañado, Señor. Dales entrañas de misericordia, Señor Jesús, nobles para ti, Señor, un corazón como el del rey David, Señor. Ayúdalos a tocar el arpa, a ser guerreros del arpa, Señor, a ser guerreros como tú lo eres, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y ahí donde tú te encuentras, te invito a que aceptes a Jesús como tu Salvador. ¿Te gustaría que Jesucristo incrustara su arpa en ti, un arpa en ti? Entonces, de alabanza y de oración. Entonces, necesitas aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Entonces, deseas repetir estas palabras. Dile: Señor Jesucristo, yo te pido que tú me perdones de todos mis pecados. Señor, yo he fallado delante de ti, pero hoy vengo a pedirte perdón. Dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Y tú no guardas rencor. Señor, perdóname. Y yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Y yo te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te entrego mi vida, te entrego, Señor Jesucristo, mi futuro. Te entrego mi caminar contigo, ayúdame a conocerte, te entrego a mi familia, Señor Jesucristo, ayúdame a amarte, ayúdame a servirte, en el nombre de Jesús te doy gracias, amén. Tienes una cita el próximo jueves, no lo olvides, de 7 a 8 de la noche. Dios te bendiga. Y Él te ha dado más de lo que tú has esperado. Te invitamos a escuchar todos los jueves de 7 a 8 de la noche tu programa Una Voz en el Camino con tu amiga Norma Soriano. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Salmos 119, 103. Te esperamos.